Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Hoy es el Día de la Madre y vamos a hablar de mamás, por supuesto, pero de aquellas que no merecen ningún tipo de regalo. Las madres odiosas del cine. Tuve a mi primer bebé en el suelo de la cocina, con mi madre dándome patadas. Vamos a recordar a uno de los grandes compositores cinematográficos de la historia. Ladies and gentlemen, one of Hollywood's most distinguished composers, the fabulous Mr. Dmitri Tiomkin. How do you do? Charlaremos con el director Alejo Lewis y la película que nos trae Jack Bourbon esta semana transcurre en la Antártida. Puede que no salgamos con vida, pero tampoco lo hará esa cosa. Eso es, hablaremos de La Cosa, de John Carpenter. En la cocina está todo preparado, así que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta recordar en el programa a otros profesionales del cine que no son directores, actores o actrices, entre ellos a los compositores cinematográficos, personajes que resultan indispensables a la hora de dar el tono adecuado a una película. Hoy queremos recordar a uno de los más grandes que ha conocido el cine. La próxima semana, el día 10 de mayo, se cumplen 130 años del nacimiento de Dmitri Tiomkin, un músico de cine de gran popularidad, sobre todo en los años 50 y 60 del siglo XX. Antiguamente en el cine había una regla no escrita que prohibía que una canción con letra sonara antes del primer diálogo de una película. Incluso en los musicales, el tema de los títulos de crédito solía ser instrumental. Todo esto iba a cambiar en 1952 con el estreno de una película. El juez se ha marchado, Harvey ha dimitido y yo no consigo encontrar voluntarios. Tal vez porque en el fondo no les importa en absoluto. Esa es la triste realidad. La película era Solo ante el peligro. El compositor de la banda sonora, Dmitri Tiomkin, tuvo el acierto de utilizar una canción al inicio y al final del film, canción que los espectadores tarareaban al salir del cine y desde ese momento quedaba identificada con la película. El tema se situó en el número 1 de los discos más vendidos durante varias semanas y a partir de entonces se impuso la moda de incluir en las bandas sonoras una canción como leitmotiv de la película. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Dmitri Tiomkin nació en Ucrania en el año 1899. Desde muy pequeño se reveló como un auténtico talento musical. Eso es muy bonito. Si aprendo a tocarla, ¿qué clase de cosas mágicas hará la flauta? Cuando hayas aprendido ya lo verás. Ahora volveré a tocar. Al final no se especializó en flauta, sino en piano. Con apenas 20 años ya era un reputado pianista y compositor en San Petersburgo. Su primer contacto con el cine fue, sin embargo, bastante humilde. Con la Revolución Rusa tuvo que renunciar a su carrera de concertista para ganarse la vida tocando el piano en las salas de cine mudo. Fue una etapa breve, ya que en cuanto pudo se trasladó a Alemania, donde pudo volver a las salas de conciertos. El momento clave de su carrera llegó a mediados de los años 20, cuando viajó a Estados Unidos para ofrecer una serie de actuaciones. Allí se enamoró del jazz, de la música de Gershwin y también del folclore tradicional americano. Me gustaría que os agrupaseis todos aquí bien cerca.
Y vosotros, tejanos, aguzad bien los oídos si queréis oír cantar a un muchacho de Tennessee. Este primer contacto con la música americana le cambiaría la vida, pero la que le introdujo en Hollywood fue su mujer, la bailarina Albertina Rask, que en 1929 había sido contratada para supervisar los números de ballet de las recién creadas películas musicales. Ella recomendó a su marido para componer algunas piezas y así Tionkin empezó a trabajar para la Universal. El espaldarazo definitivo a su carrera le llegó al entablar amistad con el director Frank Capra, para el que compuso bandas sonoras como Caballero sin espada, Juan Nadie, Qué bello es vivir o esta película. Bienvenidos a Shangri-La. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. Horizontes lejanos, por la que obtuvo su primera nominación al Oscar. Dimitri Tionkin también destacó en el campo del suspense de la mano de Alfred Hitchcock, con películas como Extraños en un tren, Yo confieso, La sombra de una duda o la que probablemente sea su obra maestra junto al director británico, Crimen perfecto. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿No? ¿Por qué no? Porque en la ficción las cosas salen como el autor quiere y en la vida real no. Pero sin duda su gran especialidad fue el western, género que Tionkin contribuyó a renovar musicalmente a partir de los años 50. La gente me pregunta lo mismo una y otra vez, y siempre les contesto que yo soy un enamorado de la música del western. Al público le gusta que introduzca elementos de música americana en mis partituras, pero no lo hago para agradar. Es que creo que Estados Unidos cuenta con un gran tesoro como es su música folk. Duelo al sol, Río Rojo, La gran prueba, Duelo de titanes, Los que no perdonan, son algunos de sus muchos títulos en este género. O Río Bravo, donde se incluía uno de sus temas más famosos. ¿Oye esa música? Burdett mandó tocarla. ¿Y qué es? La canción del degüello. Los mexicanos la tocaban para los chicos de Texas cuando los cercaron en el Álamo. Ya. ¿Sabe lo que quiere decir? Sin cuartel. No hay piedad para los vencidos. La oirá mucho tiempo. El tema de Degüello volvería a sonar en El Álamo, otra de las grandes obras maestras de Dimitri Tionkin, que incluía además un par de canciones que se hicieron muy populares en los años 60. Santana no puede avanzar dejando un bastión enemigo a retaguardia. Por eso tiene que tomar El Álamo. Cada minuto de plazo que logremos para Sam Houston es otro precioso minuto para la vida de Texas. Durante la década de los 50 y los 60, Dimitri Tionkin se convirtió en un personaje muy famoso, probablemente el compositor de cine más conocido entre el público en aquellos días. La gente canturreaba sus melodías y él aparecía constantemente en revistas y programas de televisión. I get it, Rochester. Mr. Tionkin! How are you? I'm so glad. Su popularidad aumentó aún más cuando se convirtió en uno de los compositores habituales de las superproducciones que se rodaban en aquellos años. Pekín, China.
El verano del año 1900. 55 días en Pekín, por ejemplo, o Tierra de Faraones. Trabajando tantos hombres se terminará pronto la pirámide, ¿verdad, padre? No, Senta. Se necesitará mucho tiempo. Trabajarán muchos años. Unos serán ya viejos, otros morirán. Y las piedras de la pirámide estarán regadas de sangre y lágrimas. Y la caída del Imperio Romano, el mayor espectáculo del mundo o Gigante, donde su música hacía más grandes si cabe los inmensos espacios tejanos llenos de ganado. Fíjate en ellos. Te aseguro que no hay otros tan espléndidos en todo el mundo. ¿Has visto algo mejor? ¿Son todos nuestros? Sí, y otros 49.000 como estos. A lo largo de su carrera, Dimitri Tiomkin logró 15 nominaciones al Oscar y lo ganó en 4 ocasiones, 2 por Solo ante el peligro, más El viejo y el mar y Escrito en el cielo, una película de aviones protagonizada por John Wayne, uno de sus grandes amigos. And now for the best score for a comedy or a dramatic picture. The winner, the high and the mighty, Dimitri Tiomkin. Al recoger la estatuilla por esta película, Tiomkin pronunció uno de los agradecimientos más célebres de la historia de los Oscar. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a un grupo de colegas que han contribuido decisivamente a mi éxito. Johann Brahms, Johann Strauss, Richard Strauss, Beethoven, Mozart, George Gershwin, Jerome Kern. Tiomkin dedicó el premio a Mozart, Strauss, Brahms y otros grandes compositores clásicos, y aunque el público se reía, no era una broma, estaba reconociendo a los hombres que le hicieron amar la música. En 1967 falleció su esposa. La noche en que regresaba a su casa tras el funeral, Tiomkin fue asaltado y apaleado por unos delincuentes. Aquellas dos desgracias abatieron profundamente al compositor, que decidió abandonar la música y se trasladó a vivir a Londres. Aún participaría, no obstante, en un par de películas más, pero su salud se fue deteriorando poco a poco. Murió en Inglaterra el 11 de noviembre de 1979. Sin embargo, nunca dejó de agradecer su suerte al que fue su país adoptivo, los Estados Unidos. Tengo que ser sincero y decir que si he conseguido el éxito en mi profesión, se lo debo a este maravilloso país en el que he vivido y a su gente, a la que llevo unido desde hace muchos años. Dimitri Tiomkin está considerado uno de los grandes pilares de la música cinematográfica de todos los tiempos. Autor de temas inolvidables para toda clase de películas y el hombre que introdujo la canción como leitmotiv principal de las bandas sonoras. Canciones como esta, otra de las más conocidas del autor, Los cañones de Navarone. Pues con la música de Dimitri Tiomkin de fondo nos dirigimos a una sección que nunca falta en Sucedió una noche, nuestro juego de las películas. Señor, ¿de verdad cree en la justicia, como dijo? Así es. Que la esclavitud es un mal que nadie debería sufrir. Es lo que creo. Pues si es así, le ruego que escriba a mis amigos del norte, que les comunique mi situación y les implore que envíen mis papeles. Well,
Some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, 'cause my Bible says so too. I say roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah. Te he visto en la casa estas noches pasadas. ¿En qué casa? Ya sabes, ese pequeño show que te montas ahí con el número de la masturbación y los brillantes y todo eso. Yo te miraba desde aquí. Eras la chica de la ventana, ¿verdad? Esa no era Gloria, eras tú. ¿Y a ti qué más te da? Tú dime nada más si tengo razón. Eras tú en casa de los Rebel, ¿no? No te digo que fuera yo, ni tampoco que no fuera yo. Lo que digo es por qué te interesa saberlo. Tengo que entender, estoy aquí porque esquío y lo hago rápido, es todo lo que entiendo. Sí, esquías rápido, muy rápido, pero eres un irresponsable. Tienes muchos altibajos, no eres constante, y Critch sí lo es. Con eso no se gana una medalla. Pero se debe aceptar. Es el fruto de una cierta consideración por el deporte, un deseo de aprender, algo que tú nunca has tenido. Bueno, vamos a ver si habéis acertado las tres esta semana. Comenzábamos escuchando a Chiwetel Ejiofor y a Brad Pitt en 12 años de esclavitud, la película que ganó el Oscar al mejor film en 2014. La dirigió Steve McQueen, no el actor, sino el director británico del mismo nombre, y tras el diálogo oíamos un breve fragmento de una canción que interpretaban los actores de la película, Roll, Jordan, Roll. La segunda era Doble Cuerpo, un thriller que Brian De Palma dirigió en 1984, protagonizado por Melanie Griffith y Craig Wasson. Su música era obra del italiano Pino Donaggio. Y terminábamos con el esquiador olímpico Robert Redford y su entrenador Jim Hackman en El descenso de la muerte, película del año 1969 cuya banda sonora compuso el músico de jazz Kenyon Hopkins. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Hoy es el Día de la Madre y nuestra enciclopedia no podía dejar pasar la ocasión de abordar el tema. La historia del cine está llena de grandes figuras maternas. Solo hay que pensar, por ejemplo, en las madres de las películas de John Ford, personajes que resultan siempre entrañables. Pero hemos buscado en nuestra enciclopedia precisamente lo contrario, una galería de madres odiosas y terribles que también las ha mostrado el cine, madres de película que ningún hijo querría para sí. Ya lo decía el pobre Norman Bates. El mejor amigo para un muchacho es su madre. En ocasiones es así, y la imagen de la madre está asociada casi siempre al amor incondicional, a la ternura y a los cuidados. Pero hay algunos casos en que no ocurre de esta manera, y como apuntaba Helio, el cine sabe también bastante de ello. Cuando era niña, ¿alguna vez me quisiste o algo? Ojalá hubiera tenido una madre como yo y no una buena. Una buena es una mierda. A mí tampoco me gustaba mi madre. ¿Y qué? Eres un monstruo. Madres malvadas, retorcidas y despreciables. Madres manipuladoras o dementes. O simplemente madres con un instinto maternal más que dudoso. Niños. Sería mejor cultivar tomates. Vamos a ver unas cuantas de ellas y comenzamos nuestra galería con una de las más terroríficas que ha conocido el cine. Esta mujer. ¡Oh, Señor! Ayuda a esta pecadora a ver el pecado de su tiempo. Demuéstrale que si no hubiese pecado no habría caído sobre ella la maldición de la sangre. Puede que la haya tentado el anticristo, puede que haya pecado con pensamientos lujuriosos. No, mamá. No me mientas, Carrie. ¿No sabes que puedo ver tus entrañas? Puedo ver el pecado tan claramente como lo puede ver Dios. Piper Laurie interpretaba en Carrie a una fanática religiosa que ejercía un control insano sobre su hija, viendo en toda conducta de esta un pecado.
Por si fuera poco, cuando descubría que la joven tenía poderes telequinésicos, la intentaba matar apuñalándola por la espalda. Tenía que haberte entregado a Dios cuando naciste. Pero fui débil y no tuve fuerzas. Ahora el diablo ha vuelto de nuevo a casa. Recemos. Por última vez, recemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Tampoco tenía ninguna piedad con su hijo Angela Lansbury en El mensajero del miedo, el thriller político de John Frankenheimer de los años 60. Le utilizaba colaborando en un complot de los comunistas para lavarle el cerebro y así, como un autómata que actuaba sin pensar, se veía obligado a cometer un magnicidio. Chun-Jin te dará un rifle especial soviético de 2 piezas dispuesto en un maletín especial. Subirás a una cabina que nadie utilizará. Desde allí, bien protegido, podrás disparar. Lo harás contra el candidato presidencial apuntando a la cabeza. Entonces Johnny se levantará con gesto trágico, cogiendo en sus brazos el cuerpo de Bernardo. Teñido en sangre, se enfrentará realmente con los micrófonos y las cámaras. Creará un clima histérico en millones y millones de televidentes que nos empujarán a la Casa Blanca con poderes absolutos para manejar la nación. Y si hablamos de cine ya de este siglo, ahí tenemos a la pobre Precious, aquella adolescente obesa y marginal interpretada por Gabure Sidibe, a la que su padre violaba mientras su madre hacía la vista gorda. Una madre odiosa que maltrataba a su hija a diario, tanto física como psicológicamente, que la esclavizaba obligándole a hacer todas las labores de la casa y encima le acusaba de haberle robado el amor de su marido. Eres una gorda ignorante que nunca sabrá una mierda. Nadie te quiere, nadie te necesita. Y eres tan puta que te follas a mi puto hombre. Y tienes 2 críos de los huevos. Y yo debería haberte abortado, hija de la gran puta. Porque eres una mierda. Cuando el médico te dejó en mis putos brazos, supe que no valías nada. Y encima sonríes, zorra. Te voy a reventar. Voy a matarte, zorra. A la madre de Norman Bates, el personaje de Psicosis, solo la veíamos al final como cadáver momificado, ya que estaba muerta, pero nos quedaba bastante claro que en vida había abusado emocionalmente de su hijo, también de lo lindo, hasta convertirle en un hombre trastornado. Muchas veces, cuando me habla de ese modo, siento unos deseos enormes de enfrentarme con ella o marcharme, abandonarla para siempre. Pero está enferma. No saqué esa impresión. Enferma. No débil. Solo había que escuchar cómo le hablaba Norman cuando éste conversaba con ella gracias a su doble personalidad. Por eso sabemos que fue ella y no Anthony Perkins quien en realidad asesinó a Janet Leigh. Por favor, madre. No me esconderé otra vez en la bodega. ¿Qué te has creído? Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me echará de ella. Y menos aún el insolente de mí. Nuestra siguiente madre resulta quizá más terrorífica aún, porque sabemos que a diferencia de las anteriores, ella sí fue real. Eres una niña consentida y yo he dejado que no fueras. No me digas lo que he de hacer. No, estaré horrible. Ya sé que estás horrible. ¡Estate quieta! Has estado hurgando en mis cajones tratando de llamar la atención. ¿Por qué te miras siempre al espejo? Así aprenderás. Eres una vanidosa, una presumida. Prefiero que te vean en el colegio así y no como una presuntuosa. La actriz Joan Crawford, madre generosa donde las haya en películas como Alma en suplicio, era en la vida real una madre monstruosa que maltrataba y tiranizaba a sus hijos. Faye Dunaway la encarnó en la película Queridísima Mamá, basada en un libro que escribió Christina Crawford, la hija de la actriz, con el que decidió ajustar cuentas con su mami. Tenía pequeñas correas para cunas, de esas para que no se caigan los bebés. Ella las mandó modificar para que parecieran instrumentos de tortura y nos ataba con ellas. Era una forma de decir, yo soy la que manda. A mi pobre hermano le tocó eso todas las noches. Como real era también el personaje que interpretaba Allison Janney en la película Yo, Tonya. Esta película de 2018, protagonizada por Margot Robbie, contaba el caso real de la patinadora olímpica Tonya Harding, que fue acusada de organizar un ataque para lesionar a su rival, la también patinadora Nancy Kerrigan. La película contaba la vida de la patinadora desde niña, mostrándonos cómo se las gastaba su maltratadora madre. Ella siempre decía que la operaba a diario y sin anestesia. Por favor, una puta vez. Le pegué una vez con un cepillo. Un inútil, un espanto, una come mierda. ¡Quieta! Por favor, no me pegues. ¿Qué?
Una cría necesita que la corrijan. Mírame cuando te hablo. Si se portaba mal, la regañaba. Basta. El caso es que Tonya patinaba mejor cuando estaba furiosa. Si no le decía, no podrás hacerlo, o algo así, no lo hacía. Y cuando Tonya la abandonaba ya de mayor, intentaba con un micrófono oculto conseguir una confesión grabada de su hija sobre el asunto Kerrigan, para así mandarla a la cárcel. Oye, cielo, ¿tú sabías lo de la agresión? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás...? ¡Déjame! Dios mío. ¡Lárgate de mi puta casa! ¡Fuera! El cine infantil y familiar también cuenta con algunas madres despreciables. Por ejemplo, la madre de Matilda, el personaje nacido de la pluma de Roald Dahl. A pesar de ser una niña buena e inteligente, su madre, interpretada por Rhea Perlman, y su no menos miserable padre, Danny DeVito, la ignoraban por completo y se desentendían de ella. Querida Tartita, ¿qué edad tiene Matilda? 4 años. Tengo 6 y medio, mamá. Quedemos en 5. Cumplí 6 en agosto. No seas mentirosa. Quiero ir al colegio. ¿Colegio? Eso es imposible. ¿Quién estaría aquí para recibir paquetes? No podemos dejar paquetes valiosos delante de la puerta. Y cómo olvidarnos de mamá Fratelli en Los Goonies. No solo se lo hacía pasar fatal a los chicos, sino que a sus propios hijos los trataba a golpes, a punta de pistola o encadenando en una silla al discapacitado. Aquí ha entrado alguien, han roto el botellón. Habrá sido un... Ve a ver a tu hermano. Seguro que ha sido un temblor de tierra. Tú sí que vas a temblar. Voy a ver al hermano. Espero que no haya vuelto a romper las cadenas. No pienso volver al zoo a buscar otras. Mamá, no te excites. ¡Deprisa! Un vistazo breve al cine español. Pedro Almodóvar nos ha mostrado en su cine algunas madres inolvidables y maravillosas, pero también unas cuantas que no lo eran tanto. ¿Pero mamá? Sí. Por favor, no seas tan dura con ella. Es que está muy enferma de la cabeza. Pues amenaza con venir. Julieta Serrano en Mujeres al borde de un ataque de nervios, por ejemplo, o Susi Sánchez en Los amantes pasajeros, Vivi Andersen en La ley del deseo y la campeona absoluta, Eva Siva en Laberinto de pasiones. Los hijos no traen la felicidad. Yo ahora me arrepiento de haber dado este paso. ¿Pero cómo dice eso con esa preciosidad de niña que tiene? Esta niña va a acabar conmigo. No diga eso delante de ella. Me da igual, ya está acostumbrada. Y cómo olvidarnos de Lola Gaos en Furtivos, una mujer que se deshacía por celos de la novia de su hijo Ovidi Montllor, de quien probablemente también abusaba sexualmente. Si estamos mejor así, los dos solos, como siempre. Uy, 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 si se te ve el pajarito. ¡No quiero! ¡Déjeme en paz! ¡Zorra! Por último, vamos a recordar a algunas madres que, no siendo monstruosas del todo, actuaban mal con sus hijos. Por ejemplo, la señora Robinson. Señora Robinson, ¿no cree que podríamos conversar antes un poco esta vez? No creo que haya mucho que decirse. Anne Bancroft no solo se acostaba sin ningún reparo con el pipiolo Dustin Hoffman en El graduado, sino que luego trataba de impedir el noviazgo de su hija con este. Para ello no dudaba en engañarla. Dime todo lo que te contó. ¿Por qué? Porque no es verdad. Me voy. Dímelo. Dijo que estaba tomando unas copas en el hotel con una amiga y que tú la esperaste en el aparcamiento. Le dijiste que estaba demasiado bebida para conducir y que le pedirías una habitación. ¿Y después qué? La acompañaste a la habitación y la forzaste. No es eso lo que pasó. Fue en la fiesta que dieron mis padres por mi graduación. Llevé a tu madre a casa. No quiero Subimos a tu irte, habitación a ver tu retrato. No, y una vez allí, ella empezó a quitarse la ropa hasta que se quedó sin nada encima. ¿Comprendes? Egoísta era también la madre de Rose en Titanic, obligándole a casarse con un tipo odioso solo para su propio beneficio. No volverás a ver a ese chico. ¿Lo has entendido? Esto no es un juego. Nuestra situación es precaria. Sabes que no nos queda dinero. Naturalmente que lo sé. Me lo recuerdas cada día. Hockley es un buen partido. Asegurará nuestra supervivencia. ¿Cómo puedes cargarme con esa losa? ¿Acaso quieres verme trabajando de costurera? ¿Es eso lo que quieres? Y aunque en el fondo es una buena madre, nos vemos obligados también a incluir en la lista a esta mujer. ¿Qué te pasa? Tengo un horrible presentimiento. ¿Qué pasa? Que nos hemos dejado algo. No, lo dices porque salimos tan deprisa. Lo hicimos todo, de verdad. Sí, porque irse de viaje a París como hacía Kate McAllister en Solo en Casa y olvidarse de su hijo de 10 años es como para enviarle los servicios sociales. ¿Apagué la cafetera? No, pero yo sí. ¿Cerraste? Sí,
Cerraste el garaje. Eso es. Olvidé cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¡Kevin! Vale que la culpa era de toda la familia, pero es que no lo hizo una, sino 2 veces, porque solo en casa tuvo secuela. En fin, que como veis, no todas las mujeres deberían ser madres. Siempre deseé tener un hijo. Eres muy presumida para estar embarazada. Al menos en las películas. Así que no os quejéis si vuestra mamá es un poco controladora, exigente o pesada. Dale un beso a tu madre. El cine nos demuestra que siempre las hay peores, mucho peores. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hace unas semanas os hablábamos de cómo el cine había contado el genocidio de Ruanda, del que se cumplen ahora 30 años. Hoy volvemos sobre el tema porque charlamos con el director Alejo Levis, que ha estrenado hace unos días la película Hate Songs, un film que recrea, desde un estudio de radio, cómo comenzó este genocidio, los mensajes de odio que se retransmitieron desde ese medio de comunicación y cómo se pueden cerrar las heridas de ese tremendo conflicto. La idea de hacer una película dentro de una radio es porque realmente el poder de la palabra y del sonido, aparte de ser pues eso, muy poderoso, peligroso, depende de cómo se use, también es muy evocador. Así suena la hora punta en Kigali. Realmente estamos hablando de que los personajes vuelven de alguna forma al pasado por el sonido. Les lleva a destapar ciertos recuerdos traumáticos del 94, del genocidio de Ruanda. Y por lo tanto pues nos encajaba muy bien que transcurriera todo en una radio. He estado en Cacheiro, cubriendo la concentración por la paz. Había sobre todo tutsis, y de repente apareció un grupo de matones hutus que empezaron a atacarles con machetes. Joder. Sí, y la policía no movió un solo dedo. Ha sido bastante fuerte. Yo quería hablar de alguna forma de la guerra y de hasta dónde somos capaces de llegar, pero haciendo algo pequeño, ¿no? O sea, hablar de la historia con H mayúscula, por decir, desde una historia pequeña y intimista. Además, era una producción que tampoco nos permitía hacer grandes virguerías. Y la idea, pues eso, pues fue llevarlo a Ruanda, sobre todo porque Ruanda es una especie de paradigma, ¿no? de ejemplo de hasta dónde puede ser capaz de llegar el ser humano, ¿no? A nivel de barbarie. Sin duda sabrá usted lo que los nazis intentaban hacer con los judíos. Por supuesto. A eso nos enfrentamos aquí. Esos extremistas hutus que han asumido el control. Incluso llaman a esto el problema Tutsi. Tienen planes para eliminar a los Tutsis. ¿Me está entendiendo? A todos. Pero también a nivel de reconciliación. O sea, la Ruanda de hoy en día realmente ha hecho un esfuerzo y un trabajo muy importante en ese sentido. No sé, se supone que el país está en un punto en que hutus y tutsis pueden convivir en paz y armonía. Y la película quería que de alguna forma nos concienciara, pero también nos hiciera pensar que otras formas son posibles de convivir y que la reconciliación es posible y que hay maneras de frenar como esta rueda del odio que parece que sea imposible de frenar, ¿no? En algunos conflictos, ¿no? Yo fui a una escuela francesa y recuerdo que a mí me impactó sobre todo porque es un genocidio de vecinos, entre familiares. ¿Qué están haciendo esos hombres ahí? Hacen una lista de las familias tutsis que viven en la zona. ¿En serio? Es un genocidio que la gente de golpe salía de sus casas con el machete e iba a matar al vecino de al lado. Y siempre, he mantenido un poco el interés sobre Ruanda a lo largo de los años, leyendo cosas, he ido a Ruanda y me ha impresionado
cuestionado mucho que los ruandeses puedan convivir después de eso. Cuando esto empezó, solo era el ejército el que hacía las matanzas. Ahora se extiende a todos. Matan a los tutsis, civiles, policías, todo. No había visto tantos putos machetes en toda mi vida. Pues que puedas vivir al lado de él que sabes que fue el asesino de tu familia o el violador de tu familia. Me parece algo increíble porque realmente yo creo que no estamos como educados para llegar a entender cómo han sido capaces de hacer eso, ¿no? Y por eso rápidamente en realidad se me ocurrió hablar de Ruanda. Yo creo que básicamente es que no se ha hablado de este genocidio demasiado. De hecho, en el 94 fue un tema que también se pasó un poco por alto, o sea que los medios no le prestaron la debida atención y la comunidad internacional, desde luego, pasó totalmente, o sea, hizo un poco la vista gorda y pasó un poco como pasa ahora, que parece que no se quisiera enterar o no le interesara enterarse de que lo que estaba pasando en Ruanda era un genocidio terrible, ¿no? Nunca está el foco, ¿no?, de alguna forma en estos países africanos. Nuestro mandato está muy claro. Estamos aquí para hacer un seguimiento de la paz entre Hutus y Tutsis. Eso es todo. Quería sí o sí que fuera una ficción y que tuviera una forma de ficción muy clara, en la que, de hecho, en la película hay una ficción dentro de una ficción. Y es así porque creo que el poder de explicar historias nos transforma, nos hace entendernos, y de hecho a los personajes de la película les transforma. O sea, mientras leen las palabras del texto que tienen escrito, de la obra radiofónica que tienen que interpretar, ese texto les va transformando, ¿no? Me da la sensación de que desde la ficción podemos hacer que la gente empatice de una forma más directa quizás o más poderosa que muchas veces que con la mera información, ¿no? Me alegro de que haya grabado esas imágenes y de que el mundo entero las vea. Es nuestra única esperanza para que la gente decida intervenir. La película pretende también hablar mucho de quién tiene el control, ese texto que están leyendo ellos, quién lo ha escrito, ¿no? En este caso el texto no lo ha escrito un belga. Es la historia explicada a través de los ojos, una vez más, de alguien de fuera, de un europeo. Además, los belgas, Ruanda es una excolonia belga. Según los colonos belgas, los tutsis son más altos y más elegantes. Fueron los belgas quienes crearon esa distinción. Y creo que el control de la narrativa es importante justamente para evitar la manipulación de la historia, y en la película se ve como de alguna forma los ruandeses, para tirar para adelante, para poder realmente entenderse y ver más allá, hacia futuro, necesitan apropiarse de la narrativa, ¿no? Realmente la reconciliación es muy importante para ellas y para ellos, y no pretenden dar pasos atrás, pero porque lo hacen no tanto por ellos, que realmente siguen sintiendo seguramente odio, o sea que no, las heridas se tienen, ¿no? No se pueden cicatrizar heridas de ese tamaño, de ese calibre, pero sí que lo hacen para sus descendientes, lo hacen para las generaciones que vienen. Perdone, señorita, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Es usted Hutu o Tutsi? Soy Tutsi. ¿Y su amiga Tutsi? No, yo soy Hutu. Podrían ser gemelas. Se repite mucho esto de no es para nosotros, es para quizás la siguiente generación, pues que lo estudia en el colegio, pues ya lo aprende de otra forma, y la siguiente ya nace limpia, ¿no? Tienen muy claro este propósito y han hecho un trabajo de memoria histórica espectacular. Y yo espero, no lo puedo saber, pero espero que realmente nunca más pase algo así, ni ahí ni en ningún país, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? La película que os traigo hoy es La Cosa, dirigida por John Carpenter en 1982 y con Kurt Russell como principal protagonista.
Está basada en un relato de John W. Campbell Jr. titulado ¿Quién anda ahí?, relato que ya conoció otra adaptación al cine en los años 50 con El enigma de otro mundo, una película producida por Howard Hawks y dirigida por su montador habitual, Christian Navy, con ayuda del propio Hawks. John W. Campbell Jr. escribió algunos relatos, pero su gran aportación a la ciencia ficción literaria fue como editor y creador de una revista titulada Outstanding Science Fiction, que causó una auténtica revolución en el género allá por los años 30 y 40 del siglo XX, con nuevos temas, nuevos enfoques y nuevos autores como Robert Heinlein o Isaac Asimov. Así lo explicaba el propio Asimov. John W. Campbell Jr. What he wanted. John W. Campbell Jr. quería personas que escribieran historias en las que la ciencia fuera realista, en el sentido de que la cultura científica estuviera representada con exactitud. Con Campbell y su revista comenzaba lo que los expertos han llamado la edad de oro de la ciencia ficción, época en la que el género adquirió en la literatura un tratamiento más adulto, pasando de las simples aventuras en el espacio para adolescentes a reflexiones mucho más serias sobre el universo o el futuro de la humanidad. John Carpenter siempre fue un gran admirador del Enigma de otro mundo, la película de los años 50 que adaptaba el relato de Campbell. Cuando vi la película original en 1952 yo tenía 5 años y fue una de esas películas que daban tanto miedo que se te caían las palomitas de la mano. Pero luego leí el relato de Campbell en el instituto y me di cuenta de que era diferente a la película. Era como una de esas historias de Agatha Christie. La criatura está entre nosotros, imita a uno o a varios de nosotros. ¿Quién es humano y quién no lo es? Por eso el director se planteó no hacer un remake de la antigua película, como le pedía la Universal, sino una adaptación más fiel del original literario, resaltando sobre todo la paranoia de los personajes al verse enfrentados a una criatura que puede adoptar la apariencia de otros seres vivos. Así que, ¿cómo sabemos quién es humano? Si yo fuese una imitación perfecta, ¿cómo sabríais que soy el verdadero? Del guión de la cosa se encargó Bill Lancaster, hijo del actor Burt Lancaster. Un helicóptero persigue y dispara desde el aire contra un perro de trineo que corre sobre la nieve de la Antártida. ¿Quién es? En un lateral ponía Norge o algo así. Es noruego. El perro se refugia en una estación científica norteamericana, pero el piloto baja del helicóptero y sigue disparando, por lo que es abatido por los americanos sin que pueda explicar nada. ¿Por qué estarían volando tan bajo? Disparándole a un perro y a nosotros. Quizá se volvió loco. Fiebre de cabina, quién sabe. Sin embargo, el grupo de científicos pronto va a descubrir la razón de los disparos cuando el perro se transforma de repente en un organismo hostil de apariencia monstruosa. Se trata de un órgano que imita otras formas de vida. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos, y en el proceso tomó la forma de ellos. No es un perro, es una imitación. Llegamos antes de que terminara. Tras visitar el campamento noruego del que venía el perro, los protagonistas descubren que es un ser de procedencia extraterrestre que llevaba congelado miles de años hasta que los noruegos lo descongelaron. Pudo haber imitado a 1 millón de formas de vida en 1 millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. Necesita estar a solas y muy cerca de una forma de vida para absorberla. Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. Aislados y sin poder contar con ayuda exterior, el grupo deberá enfrentarse a esa cosa que los va diezmando poco a poco. Pero el verdadero terror de la película no es tanto el monstruo en sí, sino lo que éste evoca. No sé en quién confiar. Le comprendo perfectamente, Blair. Hoy en día confiar en alguien es difícil. Vigila a Clark. No le pierdas de vista, ¿me entiendes? El grupo es superado por la paranoia de la situación, ya que cualquiera de ellos podría ser un impostor extraterrestre. Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Así que algunos sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse como es. Quiere ocultarse dentro de una imitación. Luchará si tiene que hacerlo, pero es vulnerable si está al descubierto. Si nos captura, no tendrá más enemigos. No quedará nadie para matarla. Habrá vencido. En un reparto de 15 personas no hay ninguna mujer en la película.
La única presencia femenina es la voz del programa de ajedrez con el que juega Kurt Russell. Alfil 2 caballo. Mi jugada. Torre 5 caballo. Jaque. Pobrecilla, estás perdiendo. Una voz que pertenecía, por cierto, a Adrienne Barbeau, esposa de Carpenter por entonces. Kurt Russell comienza como un miembro más de la misión científica, pero poco a poco va asumiendo el liderazgo hasta convertirse en el héroe de la historia. Windows, ven con nosotros. Norris, quédate aquí. Si uno de ellos se mueve, fríele. Si oyes algo, da la alarma. Nos reuniremos todos aquí dentro de 20 minutos. Y cada uno que vigile al que está junto a él. Mención especial merece también el perro Jet, un excelente actor animal. Clark, ¿quieres llevar ese chucho con los demás? Allí tiene que estar. Sí, de acuerdo. Lo contaba el actor Richard Masur, que interpreta al encargado de los perros de trineo en la misión científica. Al principio era un perro que daba mucho miedo porque era mitad lobo y esa era su parte dominante. Lo hacía todo como un lobo, nunca ladraba, nunca gruñía, pero en cuanto algo le molestaba te miraba con una mirada salvaje. A mí me lo hizo alguna vez y su entrenador me decía, si te mira de ese modo, no muestres miedo, solo intenta tranquilizarte, relájate. John Carpenter contó con un presupuesto de $15 millones, una cantidad muy superior a las de sus otras películas anteriores, como La noche de Halloween, La niebla o 1997 Rescate en Nueva York. Un buen pico de ese presupuesto estaba destinado a los efectos especiales de maquillaje y animatronics que iba a realizar Rob Bottin, futuro creador de los efectos especiales de películas como Desafío Total, Mimic o Robocop. Por entonces, Bottin solo tenía 22 años y su idea de la cosa no era un monstruo al uso. John Carpenter otra vez. Se le había ocurrido la idea de que la cosa pudiera tener cualquier aspecto. No era un monstruo con una forma concreta, tenía una forma cambiante, y en esa imitación podían salir todas las criaturas del universo con una gran variedad de formas. Rob fue muy atrevido con ese enfoque, aunque he de decir que a veces incluso yo dudaba de que lo sacara adelante. Rob Bottin consiguió a base de látex, animatronics y mucho gel pegajoso una serie de espectaculares transformaciones que producen tanto asco como terror. Dios mío, ¿qué le estaba pasando? Creo que si hubiera tenido más tiempo se hubiera parecido y actuado igual que Bennings. No te comprendo. Era una de esas cosas que intentaba imitarle, Harry. He de quemar lo que queda de eso. Entre las escenas más inolvidables que diseñó Rob Bottin y que seguro ha provocado pesadillas a más de uno, está la del desfibrilador. Windows, acerca el desfibrilador. Creo que ha llegado a su fin. El médico intenta reanimar a uno de los miembros del grupo. De repente, el pecho de este se abre. Surgen de él unas fauces dentadas que le arrancan los brazos al doctor y acto seguido el ser comienza a transformarse. Charles Hallahan era el actor que estaba tumbado en la camilla. Esa escena se ha quedado grabada en la mente de todos los que han visto la película. Me ha hablado de ella gente de todo el mundo. Allá donde voy se me acerca alguien y me habla de la película y sobre todo de esa escena en concreto. Pero más allá de la vistosidad y viscosidad de los efectos especiales, la cosa está llena de escenas inolvidables. Desde el comienzo con la persecución canina, al magnífico final de la película que todo aficionado al cine de ciencia ficción y terror recuerda, pasando por la escena de la perrera o la de la prueba de sangre, con un suspense y una tensión que resultan casi insoportables. Sacaremos un poco de sangre a cada uno. La sangre del que sea la cosa se revelará cuando sea atacada. Intentará sobrevivir. Se apartará de un cable caliente. Las escenas exteriores de la película se rodaron en un glaciar de Alaska y en la Columbia Británica. Aquí es donde pasaban muchísimas horas. Hace mal tiempo, Mac, 35 nudos. Iremos, de todos modos. En cambio, las escenas interiores se rodaron en los estudios de la Universal. Creo que alguien ha inutilizado el generador. Dentro de 6 horas estaremos a 100 grados bajo cero. Carpenter ordenó que la temperatura interior del plató fuera muy baja para lograr el efecto de estar varios grados bajo cero, mientras que en el exterior se vivía uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. Richard Masur otra vez. Lo que recuerdo es que acabamos tan hartos de cambiarnos de ropa para ir a comer o salir a cualquier cosa
que hacíamos el trayecto con las ropas de abrigo en medio de ese calor tan brutal. Pero el que quizá lo pasó peor fue Rob Bottin, que tuvo que ser hospitalizado por agotamiento. Lo que pasó es que deseaba tanto que todo saliera bien que acabé viviendo en los estudios de la Universal durante 1 año y 5 semanas sin tomarme un solo día libre. Trabajaba 7 días a la semana y no descansaba nunca, incluso dormía en las dependencias del estudio. Trabajé tanto que al final acabé en el hospital. Otro mito de los efectos especiales de maquillaje, como es Stan Winston, tuvo que acabar el trabajo por él. Él es el responsable de la escena en la que el perro Cosa se transforma en la perrera. En cuanto a la banda sonora, La Cosa es una de las pocas películas en las que el propio John Carpenter no puso él mismo la música a su film, tarea que asumió esta vez Ennio Morricone. Eso sí, el italiano siguió un estilo minimalista muy similar al del propio Carpenter, con ese latido que sugiere la presencia de la cosa. La Cosa fue un fracaso en taquilla cuando se estrenó. 2 semanas antes había llegado a los cines E.T. el extraterrestre, película que ofrecía una visión mucho más amable de un encuentro alienígena, y el tono pesimista y siniestro de la película de Carpenter parece ser que no gustó al público. La crítica también machacó al director. Le acusaron de haber orquestado un festín de sangre e imágenes repulsivas. Recibimos muchas críticas por lo que ellos llamaron violencia gráfica. Debido a La Cosa me empezaron a llamar el pornógrafo de la violencia, y la verdad es que, como era joven, me afectó un poco. No obstante, la película encontró finalmente su público cuando un par de años después se estrenó en vídeo y en televisión por cable, convirtiéndose a partir de entonces en un film de culto que ha tenido una gran influencia en películas posteriores como Abyss de James Cameron, Sunshine de Danny Boyle o la misma Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, en la que este intentó plasmar en sus personajes delincuentes la misma paranoia que vivían los protagonistas de La Cosa. Nadie confía en nadie y todos estamos agotados. Quentin Tarantino. La película hace que la paranoia que sienten los personajes sea tan palpable, tan real, es casi como otro personaje en la película, la paranoia misma. Están atrapados en ese refugio antártico y la paranoia está rebotando entre las paredes. Rebota y rebota hasta que solo puede salir por un sitio, hacia el espectador, rompiendo la cuarta pared y haciéndote sentir a ti lo que ellos sienten. Más de 40 años después de su estreno, La Cosa sigue conservando todo su poder de fascinación y los efectos especiales de Rob Bottin todavía asombran hoy en día. Efectos especiales que han inspirado a toda una nueva generación de creadores. Rob Bottin. A pesar de que se hizo hace mucho tiempo, la gente piensa que los efectos especiales de la criatura siguen siendo muy buenos, y creo que la explicación está en que en el poder de la imaginación resulta imbatible. Si algo se hace bien, la magia permanece a través de los años. Hay gente en la profesión que me dice hoy en día: ¿te das cuenta de que tu monstruo de La Cosa nos cambió la vida? Porque con él nos dimos cuenta de que en las películas se podía hacer cualquier cosa. En el año 2011 se estrenó una precuela de La Cosa que pasó sin pena ni gloria y en la que se contaba lo que había pasado en el campamento noruego. Por cierto, que John Carpenter anunció hace unos meses la posibilidad de una secuela en el futuro. Ya veremos si se concreta. Y una anécdota para terminar. En las estaciones de investigación de la Antártida Británica se ha convertido en una tradición ver La Cosa cada 21 de junio como parte de la fiesta y celebración del pleno invierno. Unos cachondos estos científicos. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos, y hoy lo hacemos con Harry Connick Jr., interpretando su versión del Con un poco de azúcar que cantaba Mary Poppins, A Spoonful of Sugar. Esperamos que os haya resultado entretenido el programa, y un beso para todas las madres que nos escuchan, que seguro que son mucho mejores que las que oíamos en el reportaje de antes. Hasta la semana que viene. In
Every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along, for a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Honeybees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire, ever buzzing to and fro, no, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind. For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Yeah.
la radio.